¿Cómo es la movilidad social de un inmigrante en España? Por la que él puede ser la que él quiera. Hay un café muy famoso, muy conocido, que está aquí en la Avenida Constitución, que es de la que baja de mi casa hacia el centro de Gijón. Y el otro día vi que lo estaban rearmando, lo estaban reformando todo, y le cambiaron el nombre, ¿no? Lo comenté. Y hoy me entero, hoy me entero de que es el tercer bar que tiene un inmigrante senegalés que llegó aquí de 12 años con una maleta y ganas de trabajar, y que le dio oportunidad de trabajo y de superación a alguien. Y trabajó, y luego pudo comprar, o poner, alquilar un primer bar, café, una cafetería. Le llaman bar aquí, pero es una cafetería. Y luego otra, y ahora que es muy grande, que tiene una enorme clientela y que es histórico, también es él. Es el tercero que tiene 14 empleados, tiene 7 de ellos extranjeros, 7 de ellos españoles. Los trata como fue tratado él cuando, siendo adolescente, preadolescente incluso, llegó a España con todos los sueños del mundo, y hoy pues, es un señor que en la hostelería tiene 3 establecimientos que le pueden dejar unos ingresos razonables. Eso puede ser. No te digo que les pase a todos, pero puede ser. Lo que dijiste del senegalés lo vemos a diario en varias partes de Latinoamérica. ¿Por dónde operan entonces las limitaciones estructurales? Pues no lo sé. No sé. Las limitaciones estructurales empiezan con la educación, pero mira, hay mucho de suerte. Hay mucho de mero azar. Por eso yo soy enemigo del just do it, ¿no? Impossible is nothing. No, sí, hay muchas cosas que son imposibles. Y muchas, cuando se ponen de ejemplo a fulano de tal que logró, que luego ves que tuvo suerte, que encontró al entrenador adecuado, por ejemplo, los deportistas, encontró al entrenador adecuado, encontró al equipo adecuado. Sus padres actuaron correctamente con él o no para impulsar su carrera deportiva. El equipo cayó en el equipo que le permitió desarrollarse o no. Sus amigos, ¿no? Metieron a las drogas y todo eso va conformando la singularidad de quien escapa a las limitaciones estructurales, generalmente la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y el aislamiento tanto cultural como espacial y geográfico, ¿no? Entonces, no, ojalá pudiera respondértelo, Augusto, pero no tengo forma de hacerlo.